¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están esas reinas? Muy bienvenidas a este nuevo programa que hoy hemos llamado Victoriosas. Así que todas las que se sientan o que quieran sentirse victoriosas son muy bienvenidas a un programa súper especial. Y bueno, como siempre, tengo columnistas y muy hermosas. Vamos cambiando. Esta es la segunda semana que nos acompaña una Orellano. Bienvenida, Mari. ¿Cómo estás, Nisi? Qué Bien. alegría poder estar acompañándote. Bueno, qué lindo tenerte, qué lindo que compartamos juntas esta tarde y que desde el hogar podamos bendecir a muchas mujeres que están ahí esperando el programa, sentaditas, expectantes de lo que Dios tiene para cada una, ¿no? Bueno. Cosas grandes y poderosas, ¿no? Que vamos a vivir. Bueno, a creer, a esperar a ver qué sale de esto. A ver qué sale. Bueno, ahora va a salir algo bueno, muy bueno. Así que bueno, así nos vamos primeramente a la primer pausa y enseguida volvemos. Congregate online y disfruta de nuestra programación en YouTube, M6M Azul. Suscríbete y hace un clic en la campanita. Sé parte vos también de nuestra gran familia de M6M Azul. Y aquí seguimos en Reina. Marina, qué tarde que tenemos, ¿no? Tremenda, muy linda, la verdad, hermoso. Y bueno, queremos sin más ir a nuestra invitada especial. Ella es Paula Ibáñez, la esposa de nuestro reconocido y amado Ricardo. Ellos son un matrimonio que nos han estado visitando y tienen un testimonio tan poderoso, una vida de la cual uno puede aprender tanto y siempre son una bendición, ¿eh? Así que Paula, bienvenida, qué lindo tenerte en Reinas en esta tarde que hemos llamado Mujeres Victoriosas, mujeres que se atreven a ganar esas batallas, mujeres valientes, victoriosas. Así que bienvenida, Paula, contanos un poquito cómo estás, presentate, que la gente, las mujeres te conozcan, para todas aquellas que no han tenido el placer hasta hoy de conocerte. Bueno, muchas gracias por semejante presentación. Dios la bendiga mucho. La verdad que contenta en esta tarde de poder compartir con ustedes. La verdad que todo lo que voy a volcar es todo lo que Dios en su misericordia ha hecho con mi vida. Y así como lo hizo con mi vida, yo estoy seguro que lo va a hacer con muchas mujeres más. Amén. Yo siempre digo que de todo lo que uno pasa en la vida, ya sea triste o procesos difíciles, pero todo nos deja en una enseñanza. Y siempre Dios revoca toda maldición en bendición. Y eso es lo más importante. Así que espero que en esta tarde yo pueda ser de bendición para ustedes y especialmente para aquellas mujeres que van a estar escuchando. Ha sido un tiempo difícil esta cuarentena para aquel que no tuvo a Dios o aquel que le faltó las fuerzas. Ha sido una cuarentena, la verdad, donde mucha gente con temor, mucha gente desesperada. De hecho, nosotros casi todos los días estamos orando por gente. Yo estoy ayudando en 2 grupos de mujeres, comparto estudios, comparto enseñanzas de liberación y de sanidad del alma y de todo eso. Así que la verdad que nosotros hemos estado muy ocupados con mucho trabajo. O sea, eso justamente te iba a decir, mucho trabajo, sin duda. Ustedes son un matrimonio tan especial y imparten eso que tienen, ¿no? Esa libertad que Dios les ha dado, ¿no? Eso es lo que recibimos como primera, ¿viste? Cuando recibís ese impacto de una persona, eso es lo que ustedes emanan, ¿no? Esa victoria. Y queremos que nos cuentes un poquito, brevemente, porque ya sabemos que el testimonio es hermoso y lo estaríamos escuchando, pero bueno, los tiempos acá son medios cortos, ¿viste? Pero sí. Contanos un poquito el testimonio y bueno, queremos ver ahí esa mujer que se levantó por su esposo. Bueno, contanos tu experiencia, Paula. Bueno, yo conocí a los 25 años a Ricardo. Yo fui a bailar un boliche y conozco a mi esposo ahí. Yo era mamá soltera de 2 niños en ese momento. Y bueno, yo lo conozco, primero nos hicimos amigos y después, bueno, empezamos a salir y al tiempo nosotros ya estábamos, como es, conviviendo.
al tiempo que nos conocimos, más o menos al año, ya estábamos conviviendo nosotros y realmente fue tremendo, porque yo siempre digo que de haberlos encontrado fue un propósito de Dios, ya que él es de Neuquén y yo soy nacida en Pringles y me había ido justamente a vivir a Bueno, a acá Neuquén. tenés una tocaya, mirá. Vive cerca de Torkins, es la familia Mirá, de sí ella, conozco, ¿sí? claro que Torkins, conozco. Pringles, Yo sí. soy nacida en Pringles, Mirá. además que me fui muy jovencita a vivir a Neuquén, así que viví bastante más tiempo en Neuquén. Mi abuela Bueno, era y ahí conozco a pringlesa. Ricardo, sí. Conozco a Ricardo y bueno, cuando yo lo conozco a él, yo no era cristiana. Mi abuela me había llevado a los 9 años a mí, me llevaba a la iglesia, yo la acompañaba, y hay algo que hacía yo con mi abuela, era leerle la palabra, porque ella no sabía ni leer ni escribir. Entonces yo a los 9 años le leía la palabra a ella y iba a acompañarla a la iglesia. O sea, yo conocía en ese momento a Dios de oída. Era el Dios de mi abuela y después fue mi Dios también. Entonces cuando yo conozco a Ricardo, yo no era cristiana, o sea, yo no había aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Y bueno, nos fuimos a vivir juntos, al año más o menos de andar de novio nos fuimos a vivir juntos y él nunca me dijo en qué estaba metido, o sea, nunca me dijo, mira, yo estoy ni siquiera podía haber dicho en una iglesia que no es cristiana, porque yo a veces también le llaman iglesia, Claro. aunque sabemos que no lo es, pero ellos muchas veces se refieren así también. Entonces cuando yo lo conozco y él no me dice nada de eso, vivíamos en Neuquén, al tiempo, los meses, él se accidenta en una pierna porque trabajaba como seguridad de noche y cae a un pozo y tenía que operarle la pierna, iba a estar inactivo por mucho tiempo. Entonces yo ya no estaba trabajando porque yo me quedaba en la casa con mis hijos y él me dice, mira, donde yo vivo, que era Centenario, que son 5 kilómetros de Neuquén, me dice, un primo mío nos va a prestar una pieza y ya no vamos a tener que pagar alquiler, y como él sabía que la recuperación de la pierna iba a tardar bastante tiempo, y él me dice, bueno, yo te invito que te vayas conmigo. Y yo no, como mi familia estaba lejos, yo en Neuquén vivía sola con mis 2 nenes, que en ese momento eran chiquitos, y él me invita a venirme donde él estaba, que es Centenario, donde él nació, y me fui con él. Y él nunca me dijo a mí que él estaba metido en esta secta, o sea, yo no tenía conocimiento de nada. Entonces, como a la semana de estar en Centenario, se iba a hacer una reunión en la casa de un pariente de él, que es donde tenían un templo, o sea, el templo lo tenían ahí nomás en el comedor. Ahí Sí. paramos un cachito Sí. para comentarle a la gente que Ricardo estaba en el culto Umbanda, ¿no? Para la Sí, gente sí, que estaba no en un sabe. templo Umbanda. Sí, un templo Umbanda, Sí, sí. Era Sí, un Paula. templo Umbanda. Y bueno, él me invita a la semana que yo fuera, me dijo, mira, vamos a hacer una reunión en la casa de mi pariente y me gustaría que fueras. Y yo fui. Y bueno, ese día cuando yo entré estaban los pais sentados, ellos se sientan en un tronco, estaban sentados en un tronco, habría más o menos unas 20 personas, y él cuando yo entré empezó a los gritos, que me sacaran de ese lugar, que me fuera, él me echaba. Y yo no entendía nada porque ese lugar era, primero que era todo oscuro porque estaba todo prendido con velas, y segundo que yo no conocía a nadie a él. Y ahí yo veo que Ricardo entra a un dormitorio, cuando sale también tenía toda la ropa de los Umbanda puesto, pero yo tampoco, si bien no conocía mucho de Dios porque no era hija de Dios, yo conocía a Dios de oída, también tampoco sabía lo que era una secta Umbanda porque yo nunca había estado. Entonces, cuando el pai me ve, él me empezó a gritar, a decirme que yo me fuera porque yo tenía un don de Dios. Y que si yo estaba ahí presente, él no podía trabajar. O sea, no podía incorporar sus demonios por estar yo presente en ese lugar. Bueno, yo me quedé en la puerta porque él no me dejaba entrar no me dejaba entrar, no quería que yo me acercara a él. Entonces yo me quedé en la puerta, abrí la puerta y me quedé del lado de afuera porque él literalmente me echó, me dijo que yo me tenía que ir. Qué Y cuando fuerte mi para esposo- vos, ¿no? Qué fuerte que de repente tu pareja, la persona que amás, que convive con vos, te diga, ¿no es cierto, Claro. Marina? ¿Habrá sentido miedo, calculo yo, al entrar en un lugar así? ¿No?
No, sabe que hoy en día no, porque, o sea, yo hoy recuerdo que no sentí miedo, pero yo sé y creo en mi corazón y sé que fue así, que Dios estaba conmigo. Y sí, O sea, yo entré a ese lugar y Dios entró conmigo. claro. Porque es la única manera de que Él pudiera ver en mí algo que yo no sabía que tenía. Porque Él fue el que me dijo, tenés un don de Dios. Y yo decía, wow, yo no conocía de Dios, entonces no sabía qué decirle. Lo loco, ¿no? Pero me quedé... Paula, lo Sí. loco es como el enemigo reconoce cuando Sí. alguien tiene el Autoridad, poder de Dios claro, en uno, ¿no? autoridad, Sí, poder de La Dios. autoridad, Sí. aunque, como vos decís, capaz que ni enterada vos de lo que estaba pasando adentro No, tuyo. yo tenía 9 años cuando yo empecé a tener revelaciones y el mundo espiritual se me abría. Pero nunca lo entendí. Tampoco se lo podía contar a nadie porque nadie me entendía, porque yo veía cosas que los demás no veían, entonces yo tampoco podía explicar lo que me pasaba. Sí sé que si yo veía a una persona, yo sabía que esa persona iba a morir, póngale a la semana moría. Me pasaban esas cosas así de que tengo 9 años, pero no sabía yo que era un don de Dios. Yo supe cuando este pai me lo dijo, que me echó afuera y me dijo que yo tenía un don de Dios. Pero sacando eso, cuando mi esposo sale, que termina la reunión y yo me quedo afuera y él sale, yo lo primero que Dios trajo a mi memoria, o sea, el espíritu, me trajo a la memoria lo que yo le hablaba, o sea, a mi abuela le enseñaba la Biblia, y una de las cosas que yo había aprendido era que a Dios no le gustaba que se incorporaran demonios, o sea, que los espíritus de los muertos descendieran, que se invocaran a los muertos. Eso yo, por leerle la Biblia a mi abuela, yo lo sabía. Entonces, cuando salimos de ahí, le digo yo a él, dice él, bueno, esta es una religión umbanda, ayudamos a la gente, y yo le dije, mira, esto no es de Dios. Y él me dice, ¿y vos qué sabés de Dios? Y porque yo le leía la Biblia a mi abuela. Y yo recuerdo, le digo, que la palabra de Dios decía, por lo menos en la Biblia, le digo yo, porque ya digo, no era cristiana, que no era bueno consultar a los muertos. Entonces le digo, eso que vos estás, no es de Dios. Yo hoy entiendo que ese fue el choque espiritual que yo tuve en ese momento. Sé que Dios estaba conmigo, porque si no hubiera estado conmigo, tal vez la persona me hubiera maldecido algo. Pero sí sé que Dios estuvo conmigo porque yo no tuve temor, todo lo contrario, yo confronté a mi esposo. Claro, Y en esa casa... Eso sí. nos impacta de vos, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Con Marina hablábamos antes de que comenzara este Zoom y decíamos qué valiente, ¿no? Claro. Qué determinada. De repente te atreviste, porque bueno, ahí es el inicio de la historia. Nosotras conocemos un poquito más, pero nos estamos adelantando, pero como que peleaste codo a codo esa guerra con Satanás. Y eso es muy importante para las mujeres que nos están escuchando, ¿no? A veces no saben cómo pelear, ¿viste? Pelear, porque esto no es una pelea humana, carnal, ¿no es cierto? Estamos hablando espiritualmente de esas cosas que se levantan en la familia, en el matrimonio, que no logran que la paz gobierne, ¿no? La paz de Dios, el amor. Y de repente vos te atreviste, ¿no? Contanos un poquito más. Y bueno, cuando llegamos a la casa donde vivíamos, que quedaba a 5 cuadras, empezamos a pelear porque él decía que era una religión, que él la hacía bien, y yo seguía insistiendo que eso no era de Dios. Entonces, como a las semanas empezaron los ataques contra mi vida y yo no sabía. O sea, se me abrió los dos mundos espirituales a mí. Entonces yo estaba muy depresiva, pero muy depresiva, como a la semana yo entré en una depresión muy grande y yo me sentía mal. Y yo sé que hoy entiendo que ahí empezó Dios a trabajar en mí a partir de que ese Pai me habla y me dice que yo tengo un don de Dios. Fue un antes y un después. Porque yo salí de ese lugar y al confrontarlo con la palabra, yo lo que sentí era que necesitaba de Dios. Yo sentí esa necesidad de decir, era como cuando yo hablé la palabra, es como que la palabra hizo un fuego dentro de mí y yo dije, necesito de Dios. Entonces, donde yo no la estoy viendo, ¿ustedes me ven? Sí. Sí, te estamos viendo. Ahora sí. Y entonces de ahí
Bueno, yo a la semana entro en una depresión. Yo traía cosas también personales mías. A los 9 años me había manoseado mi abuelo. A los 15 años yo me había ido de mi casa. O sea, yo ya había estado viviendo sola con 2 niños y me había ido de Pringles a Neuquén sola. Sola, sin familia, sin nadie. Yo cuando pasé todo este proceso de Ricardo, mi familia nunca se enteró, se enteraron muchos años después. Ellos nunca se enteraron todo lo que yo estaba viviendo. Y bueno, cuando me agarró una depresión, yo empecé a sentir que necesitaba de Dios, y yo tenía una Biblia viejita que mi abuela me había regalado y no tenía ni tapas. Y yo que empecé a hacer a las noches, a leer la palabra. Y yo sabía que cuando leía la palabra me traía paz. Entonces pasó una chica un día por la casa, vio cuando andás predicando en las calles, casa por casa, y me dijo, te veo muy mal. Me dijo, yo no comía, estaba muy depresiva. Me dice, vos necesitas de Dios. Y yo le digo, ¿sabe que sí? Porque no doy más, yo necesito de Dios. Pero yo era porque todo lo que sentía en el mundo espiritual me oprimía a mí. Porque el hombre cuando me habla, pai a mí, lo que él no entendió, que Dios activó todo lo que el llamado, todo lo activó Dios ahí. Además que yo no sabía. Claro, eso entonces, sí. Estaba pensando, ¿no? Cómo Dios te va preparando desde niña, ¿no? Marcada en sí, ¿no? Por el Espíritu Santo en ella, porque a través de la palabra, el Espíritu Santo estaba generando en vos una base para que a futuro pudiera verse esto tan maravilloso que hay en vos hoy, que hoy podemos ver, pero que el enemigo queriéndote, o sea, siendo descubierto el llamado en vos, estaba activando algo mejor todavía para vos, y sin saberlo, ¿no? Hermoso, seguramente. Hermoso. Bueno, y entonces yo un día pasó una chica y me invitó a una iglesia, fui, y yo me entregué, fui sola y me entregué a Dios. Le rendí mi vida a Dios y le dije que lo necesitaba. Yo después de salir de ese lugar nunca sentí miedo. Yo al contrario, sentí que necesitaba de Dios. Y bueno, empecé a ir a la iglesia y empecé a leer. La palabra siempre la tenía yo. O sea, la palabra nunca se había ido de mi vida. Siempre me venían versículos así. Pero desde ese día yo empecé a buscar de Dios. Yo le dije a Dios que lo quería conocer, que yo estaba contenta con la herencia que me había dado mi abuela de haberme hablado de Dios, pero que yo quería conocerlo. Así que yo empecé a leer la Biblia a la noche y mi marido se empezó a manifestar. Claro, yo leía la Biblia y se activaban los demonios, porque en el lugar donde nosotros estábamos viviendo, antes de ir a vivir ahí, era una casa que no estaba terminada, era una pieza grande y no estaba terminada y le faltaba el piso. Entonces, antes de vivir ahí, Ricardo había ido con el pariente suyo a tirar hierbas, consagraron el lugar, mataron una gallina, se llenó todo el piso cuando estaba la tierra, todo el piso de sangre de animales, y arriba, y se hizo el piso. Claro, y yo vivía ahí. Presión tremenda. Claro, por eso me agarró depresión. Estaba bien sobre la tierra, bien fundamentada, sí, digamos. Estaba todo, porque abajo del piso estaban todas las hierbas, la sangre, todo lo que habían tirado. Y arriba se hizo el piso. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, y ahí es cuando se me abre todo el mundo espiritual. Yo a los 2 días de estar con Dios, o sea, de haberme entregado mi vida a Dios, los demonios empezaron a tirarme de abajo de la cama. O sea, yo literalmente sentía que me jalaban de mi cama y me tiraban al piso. Y yo empecé a ver las sombras, y a la semana después yo empecé a ver los demonios. Fue algo tan sobrenatural de Dios lo que hizo en mi vida, que hasta cuando yo lo cuento digo, wow, Dios se pasa. Claro, porque yo hacía una semana que estaba en la iglesia y yo ya veía los demonios. ¿Cómo yo veía sirve este sí. testimonio, perdón, Paula, cómo le sirve a las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres nos estarán mirando que viven esta situación tan parecida de que el diablo las perturba, les hace ver cosas, ¿no? Y que, como vos decís, no podés hablarlo porque, bueno, ¿qué te van a tildar de loca? Te van a internar en psiquiatría, ¿no?
pero hay un mundo espiritual y qué importante es no solamente descubrirlo, sino saber que hay una salida, que lo que vos experimentaste, ese poder de Dios en tu vida te llevó a ganar esta batalla, a ser una mujer victoriosa, ¿no es cierto? Amén, sí, sí, la verdad que fue todo sobrenaturalmente. Entonces, bueno, yo tuve durante más o menos unos 6 meses estos encuentros así, o sea, yo me acostaba a la noche, los demonios me tiraban de la cama, yo veía sombra, o sea, el mundo espiritual se abrió. ¿Y sabe qué? Yo una vez me habían invitado en una radio en Neuquén y yo hablaba de esto. Y es como decís vos, hermana, la gente no quiere hablar de esto por temor a que no le crean. Hay veces que la gente no te cree porque lo que vos ves, como el otro no lo ve, y vos cómo le podés comprobar que realmente hay un mundo espiritual. Realmente el mundo espiritual existe y es real. Pero también es más real que el Dios que tenemos nosotros vence todo y todo se sujeta bajo el gobierno de nuestro Dios. Así es. Eso es lo más importante. Por eso yo siempre cuando instruyo y ayudo a muchas chicas dándole talleres de lo que es liberación, yo les explico cómo cuando nosotros sabemos que tenemos autoridad en Dios y sabemos quién es nuestro Dios, todo se tiene que sujetar bajo los pies de Jesús, porque Él gobierna todo. Dios gobierna el cielo, la tierra, y aún debajo de la tierra tiene todo su señorío y su gobierno. O sea que todo se sujeta a Dios. Y yo soy una prueba viviente de que Satanás no te puede matar. Sí te puede intimidar, sí te puede poner miedo, pero él nunca puede tocar tu vida a no ser que sea permitido por Dios, nunca. Porque en ese lazo que a mí se me abre el mundo espiritual, este pai se enojó mucho conmigo después que yo salí de ese lugar. Porque él sabía, al descubrir el don que yo tenía, él sabía que yo lo iba a descubrir. Entonces, mientras a los 3 años que mi esposo estaba endemoniado, fueron los 3 años que yo siempre digo, honro, amo al Espíritu Santo. Yo tuve ese maestro. Esto que yo le estoy contando pasó hace 25 años atrás, que no había teléfono, no había internet, no había, o sea, los umbandas recién se estaban conociendo y ellos hacían todo culto. No como hoy que tienen fichero de culto y tienen un montón de cosas. Claro, en esa época no existía nada de eso. De hecho, los templos de los primeros umbanda eran en su casa, como el que yo fui. Y bueno, por eso digo, lo que yo quiero explicarle en esta tarde, que más me interesa que la gente sepa que hay un Dios grande. Y que por más que el enemigo venga a intimidarte, no te puede matar, porque este brujo a mí me persiguió muchos años para matarme, para hacerme de todo, y nunca me pudo destruir. Yo siempre digo, mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Y esa confianza y esa seguridad que yo tengo, la debemos tener todos. Yo siempre digo, y le hago entender a la gente, si Satanás tuviera el poder para matarnos, ya no hubiera matado a todos. Pero no tiene ese poder. Y qué lindo saber. Ya fue vencido. Claro, no tiene ese poder él. Cuando uno entiende, él es estratégico, claro, él es estratégico. Paula, cuando uno él te va a atacar donde... Perdón. Cuando uno entiende, digo, que es hijo de Dios, eso nos da el poder para poder vencer al enemigo, porque, o sea, no es vencerlo, ya está vencido, pero declararlo vencido. Y ahí tomamos nosotras ese lugar, ¿no? Que nos corresponde, Amén. Esa herencia. Sí, sí, tremendo. Sabemos que tenemos un Dios tan bueno, tan poderoso, que a veces yo siempre digo, conmueve el corazón los años que Dios me cuidó. El llamado que yo tengo siempre ha sido en contra de los brujos, no fue un llamado fácil, pero Él estuvo conmigo y me dio siempre la victoria. Amén. Entonces, bueno, les sigo contando. Entonces, cuando se me empezó a abrir el mundo espiritual, Dios me trasladaba en espíritu a mí, me sacaba de mi cuerpo a las noches y Él me llevaba a los lugares donde hacían las ofrendas y Él me enseñaba. Me decía, esta ofrenda, póngale, había vela y me decía, bueno, estas velas son para destruir un matrimonio, este demonio se llama así. O sea, yo siempre digo, todo lo que yo aprendí del Umbanda nunca me lo enseñó mi esposo. Él nunca me enseñó nada de eso. Yo lo aprendí del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me empezó a trasladar,
me metía en los templos Umbanda, me llevaba a lugares donde había agua, donde ellos hacían sus rituales, porque para hacer sus rituales ellos necesitan la naturaleza. Y Dios mismo me transportaba en el sueño de la noche y me llevaba. O sea, yo tuve un curso acelerado del mundo espiritual, porque a mí se me abrieron las dos cosas a la vez. Yo empecé a tener un encuentro con Dios, pero a la vez se me abrió el mundo espiritual, del otro lado. O sea, yo tuve las dos escuelas al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo empecé a ver los demonios, a mí se me materializaban. Materializar es cuando vos los podés ver. Los demonios se pueden materializar, por eso hay gente que dice, bueno, yo vi un fantasma, vi un niño, o te lo describen como así porque se materializan. Y bueno, yo tuve un tiempo así hasta que mi esposo, se entrega a Dios y va a la iglesia, todo eso, y después pasamos este proceso de los 3 años que fue muy duro. Yo tenía a Julie, mi hija, que hoy tiene 25 años, en ese momento Julie tenía 4 añitos, 5, y cada vez que Ricardo se endemoniaba, yo pedía ayuda, los pastores entraban a mi casa y cuando lo veían cómo estaba él, como una serpiente bajo los muebles, los pastores se iban, pobres. Y yo hoy entiendo que en ese momento era porque no había conocimiento. Y entonces yo me decía, no la podemos ayudar. Entonces yo buscaba ayuda para él y lo llevaba yo a la iglesia, lo agarraba de un brazo y me lo llevaba. Y yo me iba de mi casa a la iglesia que había conseguido, había 20 cuadras. Entonces en esas 20 cuadras él me iba hablando en portugués, en todos los idiomas. O sea, no era mi esposo, era lo que había dentro de él. Entonces yo lo llevaba y él, bueno, me insultaba en africano, en brasileño, en todos los idiomas, pero era lo que portaba dentro de él. Bueno, después él se acerca a Dios, bueno, Dios lo libera, todo eso, y para la gloria de Dios, la verdad que Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Tremendo. Conocemos un poquito el testimonio de cómo es que Ricardo llega a la iglesia, o sea, cómo es que él acepta a Jesús, cómo es que el cambio llega, además de todo lo que vos estás contando, que sin duda es fundamental en su vida, lo que Dios hizo con vos, porque eso, esa fue forma, la puerta. Claro, fue la puerta. Vos fuiste la puerta, pero ¿cómo es que él toma la decisión? Yo había empezado a orar por él en las noches, yo oraba y le pedía a Dios por él, que Dios lo sacara de ese lugar, y aparte de verlo tan mal, yo quería porque por ejemplo en la casa él rompía los muebles y al otro día no se acordaba. O estábamos tomando mate y un día me tiró con una pava de agua hirviendo, pero él no sabía después qué es lo que hacía. Entonces yo empecé a pedirle ayuda a Dios porque yo veía que el estado de él era tan peligroso para él mismo y para los demás, que yo empecé a orar, a pedirle a Dios que me diera la fuerza y que lo pudiera sacar yo de ahí. Esas eran mis palabras: Señor, ayúdame a sacarlo de ahí. Y bueno, yo le empecé a hablar de Dios, pero no quería saber nada, no quería que yo leyera la Biblia porque se ponía terrorífico cuando me veía con la Biblia en la mano. Y entonces un día vino un amigo de él que había estado preso, eran amigos de mucho antes de conocerme a mí, y lo invitó a la iglesia. Y él no quería saber nada, él decía, no, ustedes si quieren vayan, pero ustedes con su religión y yo con mi religión, decía él. Pero un día fue algo tremendo lo que Dios hizo, por eso es tan sobrenatural lo que Dios hizo con nosotros, porque yo tenía 2 hijos, o sea, soltera, tenía 2 hijos. Cuando yo conozco a Ricardo, mi hijo más grande tenía 5 años y Julie tenía como 3 añitos. Y entonces no podíamos tener hijos. O sea, yo conozco a Ricardo, conozco a Dios y automáticamente se me cierra el vientre. Entonces pasó un tiempo que buscábamos un hijo, el deseo de Ricardo, ya que él no había tenido nunca una familia establecida, el sueño de él era tener un hijo. Y yo no podía, entonces iba la doctora y me decía, no, ya no podés tener hijo porque tus cesáreas fueron malas, no sé qué me decía que había en la sangre que yo no podía tener. La cuestión que pasaron 8 meses y yo no quedaba embarazada, no quedaba, y la doctora le dijo a él que no íbamos a poder tener hijo. Entonces cuando viene este amigo a la casa y le dice, le habla de Dios y le dice cómo lo había transformado y lo había cambiado, le dice, ¿sabes que Dios es el dador de la vida? Él te puede dar un hijo. Dice, para Dios no hay nada imposible. Y eso él escuchó y impactó su corazón eso. Entonces él agarra y me dice,
bueno, Paula, cambiate, cambiá los nenes, que nos vamos a ir a la iglesia. Imagínense, yo me puse lo primero que tenía puesto, porque yo digo, no vaya a hacer cosa que se arrepienta. Claro. Así que yo digo, bueno, vámonos, y nos fuimos, y cuando llegamos él escuchó lo que predicó el pastor, todo eso, pero yo veía que él estaba en cuerpo ahí, pero como que su mente se le iba. Claro. Entonces, en un momento él agarró y me agarró de la mano, y dijo, bueno, el pastor dijo, si alguien quiere pasar al frente, conocer a Dios, y yo le digo, tenés que pasar porque así vas a ser un hijo de Dios, y tu amigo te dijo que si vos sos hijo de Dios le podés pedir un hijo a Dios. Y él agarró y fue un momento que yo sé que el Espíritu Santo lo tocó, me agarró de la mano y me dijo, mira, si Dios existe, si Dios realmente existe, si existe Jesús, le dijo, vos me vas a dar un hijo. Y si vos me das un hijo, yo voy a dejar todo y te voy a servir. Te voy a seguir, no servir. Seguir, le dijo. Bueno, y así fue. Él tiró todo y empezamos, o sea, él fue lo primero que hizo cuando llegó a la casa, fue tirar todo. Yo, aparte de tener todo el piso consagrado, teníamos una pared completa toda llena de imágenes. Era como un santuario, pero todo dentro de la casa. Él se levantaba a la mañana y a los demonios le ponía cigarros, le ponía vasos de whisky, de cerveza, porque a la noche supuestamente los demonios se lo tomaban. Bueno, algo pasaba porque al otro día no aparecía nada, estaba todo vacío. Así que por eso le digo que el mundo espiritual realmente es real y existe. Sí, sí. Pero yo siempre digo, cuando nosotros tenemos conocimiento del mundo espiritual y podemos conocer el mundo de Dios, cuando la gente perece o la gente se desespera cuando no hay entendimiento. O sea, cuando no puede entender que nuestro Dios más grande, que hay autoridad, que hay un gobierno de Dios, que Dios está sobre todo gobierno espiritual, natural o de la tierra. Entonces la gente, cuando no tiene ese conocimiento, la gente tiene mucho miedo. De hecho, hay gente que no sale de esos lugares por temor. Por claro, temor a que por temor a que los mastigan. Que más nos llevaba a preguntarte era eso, ¿no? Vos personalmente no has experimentado ese temor, pero lo que vos decís es una realidad. ¿Cuántas personas, en este caso mujeres, viven en ese mundo y por el temor no logran salir, no logran determinarse a conocer la verdad, ¿no? Como dice, la verdad nos va a hacer libre, pero como tienen temor, están atadas, están viviendo y como quien dice, aún sin esperanza, ¿no? Sin esperanza, creyendo ya no hay nada fuera de esto. Es que es así, la gente que se desespera cuando no puede entender que hay un poder que es más sobrenatural. Entonces la gente al tener ese desconocimiento tiene temor. Porque yo antes de ir a la iglesia, o sea, unos días antes que Ricardo se entregara a Dios, ellos me habían llevado a mí a una chacra, porque supuestamente su pariente, o sea, el país le había dicho que a mí me habían hecho un trabajo y que por eso yo no podía tener hijos. Entonces me llevaron a una chacra, fue en invierno, de noche, un lugar horrible, o sea, bien retirado, como si te llevaran al medio del campo. Y ahí me metieron en una pieza con el país solamente, estaba todo oscuro, lleno de velas, me metió hizo un círculo en la tierra con todos los pentagramas que ellos hacen, y yo entré, me acuerdo que me hicieron vestir de blanco, yo entré con una remera blanca y una pollera larga hasta el piso blanco. Y cuando yo entré ahí, este país empezó a pasarme velas, me hablaban todos los idiomas, bajaba un demonio, bajaba otro, porque ellos no es que incorporan un demonio, ellos incorporan muchísimos demonios. Y cada demonio se manifiesta y te habla y te dice quién es. Bueno, entonces me metieron en esa rueda y cuando yo entré a ese lugar, yo lo que experimenté fue que te toman de tal manera la mente que vos no podés reaccionar. Es como si tuvieras tomado una pastilla y vos no podés reaccionar, como que estás en un sueño pesado y no podías reaccionar. Entonces este Payumbanda empezó a pasarme las velas por el cuerpo, o sea, me pasaba las velas así por el cuerpo, todo eso, y hasta que en un momento, y yo sé que fue el Espíritu Santo, por eso le digo, fue todo tan sobrenatural, pero lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer con mucha gente. Amén. Que en ese momento
es como que me vino a la mente que él me iba a violar. Porque en un momento, él nunca me tocó a mí. Si bien me pasaba las velas por el cuerpo, pero no hacía contacto físico conmigo. Pero en un momento los demonios me sacaron la remera y la pollera. Porque la remera se saca por arriba y él nunca me tocó. Entonces en un momento yo me quedé en ropa interior. Cuando yo me quedé en ropa interior, yo supe en mi mente que él me iba a violar. Entonces cuando yo me veo en ropa interior y él me va a tocar así, con las manos me iba a tocar, yo agarré y cerré los ojos y dije, Dios mío, ayúdame. Y grité, Jesús. Y el lugar se estremeció. Y cuando yo grito Jesús, entra un viento fuerte y lo tira al piso. Él pegó contra la pared y quedó desmayado. Dios mío. Como para no creer Dios que mío. el poder de Dios es más fuerte, ¿no? El poder Entonces de la yo palabra, salí con... el nombre Entró de mi Jesús. esposo y yo salí corriendo con mi ropa. O sea, tenía la ropa interior, pero la otra ropa yo me tapé un poquito así y salí corriendo como para un río, era como media cuadra hasta donde había un río. Y sí estaba, lo que no me podía volver era mi mente en sí. Porque al haber estado encerrada con todos esos demonios, había quedado aturdida, había quedado con opresión. Y bueno, eso me pasó ahí, pero yo lo cuento para que la gente entienda que Dios tiene todo y absoluto poder. Mucha gente que va a esos lugares les mienten, les engañan. Sabemos que Satanás es padre de mentira y toda esta secta, su amo es Satanás. Entonces la gente va por necesidad y ellos juegan con la necesidad de la gente. Yo cuando fui a ese lugar, fui porque yo no quería ir, pero mi esposo dice, bueno, vamos. Le digo, bueno, vamos. Pero yo fui más que nada para conformarlo a él, pero casi me cuesta que esa persona me hubiera lastimado, solamente que la misericordia de Dios y porque Dios estaba conmigo no me pudo tocar. Porque cuando él me fue a poner sus manos sobre mí, fue cuando vino un viento que sopló y él cayó desmayado. Él golpeó contra la pared y cayó desmayado. Y ahí yo pude salir de ahí. Qué tremendo, Paula, ¿eh? Uno puede escucharte, pero es, como siempre digo yo, es toda una vida, ¿no? Lo que estamos escuchando en minutitos acá, cortito, a través de un Zoom, es tu vida, es un testimonio que tiene tanto peso y yo creo que las mujeres están recibiendo, justamente las que están mirando este programa, el Señor sabía que en lo que ellas necesitaban, ¿no? Esa liberación y entender que hay cadenas, hay ataduras, hay opresiones, pero hay alguien poderoso, más poderoso que todo eso para liberarlas, para sanarlas, para sacarlas de ese estado profundo de depresión, de atadura, de ligadura aún en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, ¿no? Qué poderoso, qué poderoso. La verdad que nos quedaríamos escuchándote mucho más, pero bueno, tenemos que ir terminando, pero queremos que nos dejes una última palabra, algo que realmente vos sientas de compartirnos a todas las mujeres. Antes de venir a Buenos Aires, muchos años antes, Dios me estrenó a mí con una bruja que estaba a 2 cuadras de mi casa. Y Dios me enseñó mucho cómo hacer callar los tambores y me enseñó mucho cómo era la guerra contra la brujería, contra la hechicería. La gente, Satanás se maneja por el temor y él coloca temor en las personas. Pero yo vengo a decirte en esta tarde que Satanás es padre de mentira, que él no tiene ningún poder. Él solamente puede sugestionarte y sí va a mandar demonios que opriman, demonios que traen, que hay peleas en los hogares y todo eso. Pero yo lo que le podría decir a las mujeres, como decía, mi testimonio es mucho más grande y podríamos estar todo el día. Sí. Pero lo que yo puedo decirle en esta tarde es que no tengan temor, que nuestro Dios es un Dios más grande, que la guerra con un brujo es de palabras. Ellos decretan los decretos del infierno y cómo es... si me dejan explicarle, me gustaría explicarle a las mujeres que están escuchando, porque eso lo van a entender y les va a traer mucha bendición. La guerra que hace Satanás es muy estratégica. Él hace que los brujos en la tierra maldigan a una persona y hagan decretos malvados hacia una familia, una persona. Entonces después Satanás le dice a sus demonios, lo que ellos establecieron
en el infierno, lo que estableció en la tierra se establece en el infierno. Pero déjame decirte, nosotros tenemos para contrarrestar la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que lo que Dios estableció en nuestra vida en el cielo se va a cumplir acá en la tierra. O sea, la última palabra de Dios para tu vida la tiene Dios. Amén. Dios es el último que tiene la palabra en tu vida. Es el único que la palabra, nosotros cuando soltamos una palabra y los ángeles de Dios están listos para ejecutarla. Así como cuando Satanás a través de los brujos decretan sobre la familia, sobre los matrimonios, palabras de maldición, los demonios están para sujetarla. Todos sabemos que Satanás es imitador de Dios. Él no creó nada, él lo único que hace es imitar todo lo que está en la palabra. Ellos decretan y nosotros hacemos un contradecreto. Yo le hablo a aquellas mujeres que los esposos no van a la iglesia. Y hay mujeres que me hablan siempre, me dicen, mira, yo hace 2 días, 3 meses, 1 año que oro por mi esposo y no pasa nada. Déjame decirte que la victoria la vas a tener cuando tú perseveres. Perseverá hasta ver la victoria. Amén. Porque si no perseveramos no podemos ver la victoria. Entonces si nos rendimos nunca vamos a poder ver la victoria. Aquellas mujeres que fueron abusadas y que hoy me llaman muchas mujeres que han sido abusadas y nunca lo contaron. Y yo siempre le digo, no tengan vergüenza de contar. Buscate una persona de confianza y confesá. Y rompe esa maldición para que tus generaciones no tengan que vivir lo que vos viviste. Como mujeres no tenemos que ser egoístas, tenemos que ser valientes, confesar para decir mis hijos, mis nietos y todas mis generaciones no van a vivir lo que yo viví. Y le hablo a aquellas abuelas, maravillosas abuelas, como aquella abuelita que me dejó, yo siempre digo, la herencia más grande que me dio, que fue a mi Dios querido, decirle a aquella abuela que hablen a sus nietos, declaren palabras de bendición. Hay algo importante en este tiempo que tenemos que entender, que tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra lengua, que hablemos palabras de bendición y no de maldición. Y aquellas que ya conocen a Dios ya saben que tiene que sujetar todo en su casa. Sujetar y atar, que atar significa prohibir. Yo puedo prohibir en mi casa un espíritu de pelea, una enfermedad, echarla fuera, todo en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo que si nosotros creíamos en los milagros, en todo lo que Él hizo, aún mayores cosas Dios va a hacer con nosotros. Acá solamente se trata de creer, se trata de tener fe y de determinarme. Yo siempre digo, cuando yo fui a buscar a Dios para buscar ayuda para mi esposo, yo me determiné a querer vivir mejor. Yo no quería más peleas en mi casa, no queríamos más pleitos, no queríamos más cosas rotas, no queríamos esa vida, porque no era una vida feliz. Por eso yo vengo a decirle en esta tarde, y voy a profetizar con las mujeres hoy. Hoy profetizo sobre la vida de las mujeres que no serán derrotadas, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. No temas a tus enemigos, tú eres una vencedora. Eres hija de Abraham, eres una mujer de fe. El enemigo no tiene potestad sobre tu vida. Tú tienes el poder y la palabra para echarlo fuera. Hoy oro por tu vida y declaro que toda oposición, que toda maldición, hoy que se levantó en tu hogar, hoy se desarraiga por el poder de la sangre del Cordero. Yo decreto sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, que hoy huye por 7 caminos tus enemigos. Hoy declaramos la resurrección de Cristo y que todo lo que estaba muerto en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, vivirá, porque profetizamos la vida de Cristo. Yo profetizo sobre tu vida y los tuyos y declaro que de tu boca salen palabras de bendición y cancelamos toda palabra hablada de maldición. Amén. Tu palabra dice en Proverbios 4:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Yo declaro que se levantan mujeres sabias, entendidas en los tiempos. Se levantan mujeres sabias para edificar su casa. Oro en este día para que se levanten mujeres valientes con el poder del Espíritu Santo en medio del temor, en medio de la confusión. Me levanto con una voz profética para mi hogar, para mi vida, para mis hijos. Me levanto hoy con una alabanza y rumbo en los ámbitos espirituales, quebrando y derribando el miedo, la soledad, la persecución, y establezco la vida
el gozo y la libertad. Declaro que mi lamento hoy se convierte en baile. Amén. Y me visto de fiesta y de poder y arranco de mi vida todo manto de luto. Ya no estaré callada porque se despierta una voz profética de la mujer donde se renuevan las fuerzas con el gozo del Espíritu Santo. Declaro que Jehová Nisí, mi estandarte, peleará la batalla por nosotras, que somos más que vencedoras, que no retrocedemos, sino que somos de las que avanzamos. Yo profetizo sobre tu vida que todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz sobre tus hijos con justicia. Serás adornada y estará lejos de ti la opresión, porque no temerás el temor, porque el temor no se acercará a ti, y en vez de estar triste y abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas la gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Declaramos que tú guardarás en completa paz cada hogar, cada mujer que está escuchando en esta tarde, que aquel que declaramos que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hemos confiado. Confiamos en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén y amén. Yo profetizo a esas mujeres que hoy se levantan mujeres guerreras. Miren, lo que les puedo impartir en esta tarde: levántate en tu casa, echa fuera la miseria, ordenale a todo espíritu de pelea que sea atado el hombre fuerte, arrancá de tu hogar todo lo que está trayendo pleito, sacudite en esta tierra, arrancá de tu cerviz toda atadura, declará que somos mujeres poderosas, porque más poderoso es el que está en nosotras que el que está en este mundo, que somos mujeres que conquistamos siempre y cuando perseveremos y perseveramos hasta ver la victoria. Amén, esta tarde yo imparto eso, que se levanta un ejército de mujeres poderosas, que se levanta un ejército de mujeres que no van a avanzar, que no van a retroceder, sino que avanzarán a pasos gigantados, porque Jehová pelea por nosotras. En esta tarde, gracias le doy por esta oportunidad. La verdad que daba para mucho más, pero nos quedamos sabiendo que Dios tiene todo el señorío en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y que todo demonio, y que todo brujo, y que todo principado, y que todo espíritu que te oprime, que trajo enfermedad, hoy declaramos que toda enfermedad se seca. Amén. Hoy declaramos que toda muerte, que toda sombra de muerte sale de los hogares. Amén. Que atamos al ángel de la muerte y lo atamos en la tierra, en la vida, y declaramos que en cada casa de cada mujer hoy se levanta el poder del Espíritu Santo, y yo declaro la sangre del Cordero, esa sangre preciosa que no solamente nos redime de pecado, sino que es una sangre que nos da victoria, porque dice en Apocalipsis, dice que ya por medio de la sangre del Cordero somos victoriosos por medio de la sangre de Jesús. Dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de Dios. Mujer, levántate, tú tienes la palabra en tu boca. ¿Sabe que si hay algo el enemigo que le tiene temor es cuando una mujer se levanta en alabanza, una mujer se levanta para orar por su familia, una mujer que se levanta para clamar? Y dice Dios, clama a mí, yo te responderé. Dice Dios, no hay nada imposible para mí. Hoy Dios va a conceder la petición de tu corazón, pero tú te levantas. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué significa esforzarse? Sacar fuerzas de donde no hay. Hoy saco fuerzas, hoy me determino a levantarme. Yo siempre digo, para obtener la victoria yo me tengo que determinar a no querer seguir estando en ese estado, sino levantarme, porque Dios está conmigo, porque Dios es el que me fortalece. Amén, amén. ¡Wow! Así que poderoso, lo recibimos. Amén. Todo. Tenemos que levantar. Cuando nosotros tomamos la iniciativa de levantarnos, dice Dios, bueno, ahí voy yo te ayudo. Yo peleo por vosotros, dice. Amén. Él siempre va delante nuestro. Amén. Yo soy una mujer y un testimonio de que el enemigo no te puede matar ni te puede destruir, porque nunca seremos destruidas. Yo decreto una palabra poderosa, una palabra que Dios me la dio en un sueño, en una noche, y fue una palabra de guerra tan poderosa que yo la comparto siempre. Isaías 8:10.
Podrán confabularse en contra de tu vida, pero nada sucederá, porque Jehová está con nosotros. Amén. Se podrán confabular, podrán decir, maldicen ellos, pero bendice tú, Jehová, y tu bendición corta toda maldición. Amén. Así que yo deseo en esta tarde que te levantes con poder. Tú te levantas. No hay enfermedad que Dios no pueda secar. Amén. Si estás enferma, maldecí esa enfermedad y decirle, yo te maldigo enfermedad y te ordeno que te seques así como se secó la higuera. Tenemos el poder y está en nuestra boca. Amén. Tenemos el poder de Dios, está en su palabra, y tenemos el poder de Dios que jamás seremos derrotadas, porque la sangre del Cordero nos redime de toda maldición. Amén. Cuando nosotros tenemos este conocimiento, este entendimiento, jamás seremos derrotadas, jamás. Amén, amén, amén. Pelearán amén. Contra nosotras, pero no nunca nos vencerán. Amén. Amén. Paula, se nos hace muy difícil dejarte. Pero bueno, gracias por este tiempo, por compartir con nosotras, con todas las mujeres de azul que te amamos, porque los amamos, son un matrimonio tan especial que no hace mucho que nos conocemos, pero el Señor ha hecho eso algo tan lindo de unirnos, de sentirnos familia, ¿no? Sí, donde nos encontramos, sí, uno siente un vínculo tan hermoso, ¿no? Ese amor que el Padre ha puesto. Así que gracias, el Señor te bendiga, te siga dando mayor sabiduría, mayor entrenamiento para que nos sigas impartiendo todo eso tan poderoso. Cuando Dios me llamó a la guerra, a mí, no sé si puedo agregar esto un poquito, sí, porque yo tuve un llamado sobrenatural. Dios se me apareció Jesús a los pies de mi cama vestido de guerrero. Y él me habló y me llamó con mi nombre. Y él me dijo, Paula, mi pueblo está atado y yo te necesito para la guerra. Y yo cuando Jesús habló y sollozó delante mío, y yo dije, wow, eso impactó mi corazón. Y yo dije, Señor, si tú vas conmigo, a donde tú vayas conmigo, yo voy a ayudar y yo voy a liberar, porque yo sé que no lo hago yo, sino que Él en mí. Uh-huh. Yo siempre digo, cuando Dios te mande a hacer algo, levántate, porque no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios. Amén. Él es el que te va a capacitar, no temas. Él me capacitó. Él me llamó esa madrugada y yo me levanté de mi cama y le dije, heme aquí, yo voy a ir por esa gente que nadie quiere ir, por esa gente que necesita liberación y que necesita restauración. Hoy Dios necesita que muchas mujeres se levanten para ayudar a aquellas que están tristes, aquellas que están amargadas, aquellas que creen que la vida ya no tiene sentido. No, déjame decirte que en Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Amén. El mismo Dios de ayer es hoy, será por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Los milagros que hizo ayer, hoy Dios los hace y los va a hacer mañana también. Amén. Pero es necesario que nos levantemos. Yo en esta tarde te invito a que te levantes, levántate de tu situación y empezá a profetizar sobre tu casa y declarar la vida de Cristo y declarar que la sangre del Cordero está sobre tu hogar y nada ni nadie te podrá vencer. Amén. Así que esto les imparto en esta tarde. Amén. Dios necesita que muchas mujeres se levanten. Por eso yo siempre digo, Señor, lo que por gracia tú me diste, siempre yo lo imparto, siempre que puedo y me invitan, yo hago talleres y le digo sí, porque cuando más conocimiento tenemos sobre el enemigo, mejor podemos vencer. Amén, amén, amén. Tal cual. Así que bueno, gracias por invitarme. No, gracias a vos por todo este tiempo, por dejar de hacer tus obligaciones y tus cosas y permitirnos recibir, dar de lo que tenés, de lo que el Padre te ha dado. Te agradecemos, mandamos un saludo muy grande para toda la familia hermosa. Dios los bendiga y un abrazo gigante, Paula, gracias. También. Un besito para todas ustedes, gracias por la invitación. Gracias por el cariño, el mismo cariño le tengo yo a todos ustedes. Siempre nos han recibido muy bien, han sido muy cariñosos. Le tengo un cariño especial a tus papis, los vi el otro día por Facebook. Me alegro que estén bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por esos padres de multitudes tan tremendos. Un besito para cada una de ustedes, para su familia, sus hijos. Y chicas,
avancen. Amén. Es un Amén. tiempo de avance. Amén. Avancen porque Dios le va a dar mayor. Mayor es lo que está por venir que lo que estuvimos viviendo hasta ahora. Amén. Siempre lo de Dios va en avance y siempre lo de Dios cada vez más grande. Amén. Dios va a depositar mujeres valiosas, mujeres guerreras, que es lo que Dios necesita este tiempo. Amén. Gracias, Paula. Gracias. Un abrazo. Bueno, besitos. Dios te besito bendiga. para todos. Gracias, de todo corazón. A vos, a vos. Nos vemos. Nos vemos. Hermoso Amén, tiempo, ¿eh? Qué poderoso, qué poderoso. Te quedás así, ¿no? Nos quedamos así. Bueno, así que ahí en tu casa, levántate, ¿eh? Creo que no te queda otra, ¿eh? Dios quiere usarte, ¿no es cierto, Mari? Así es, así es. La perseverancia, la valentía, son cosas tan importantes que una mujer debe tener. Debe esforzarse cada día más para, si no se siente valiente, serlo, ¿no? Alcanzarlo. Y muchas veces nos sentimos que no valemos nada o quizás nos sentimos tan insignificantes, pero Dios tiene un poder. Yo leía eso, ¿no? La primera promesa de redención, ¿no? Que Satanás nos iba a herir en los talones, sería, en el calcañar, pero nosotras, las mujeres, miren qué poderosa promesa, lo vamos a herir en la cabeza. Así que hay un poder que se desata en la mujer que, como vos decís, se levanta, persevera, reconoce el poder que actúa en la debilidad y le cree y se atreve y logra, como Paula, logra alcanzar aquello que parece inalcanzable, un hombre atado, un hombre perturbado, a espíritus, ¿no? Como ella contaba. Sin embargo, que está a los pies del Señor sirviendo, lograron tener ese hijo tan deseado y después tienen otra hija más. Pero qué poderoso, wow, qué tarde, ¿eh? No te podés perder en este programa, así que vamos con el siguiente bloque y enseguida regresamos. Y siempre tenemos el lugar para las mujeres, ¿no? Creativas, mujeres que se atreven a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada teníamos a Gisela Cepeda que nos hizo un baño de crema. Bueno, hoy tenemos a Miriam Agüero, que ella nos va a estar enseñando unas manualidades. ¿Viste? Que por ahí en el jardín no sabes qué hacer, agregar algo de color, queremos darle vida, queremos cambiar, porque el verano y la primavera nos hacen que uno... Estamos a full igual, nosotros en casa con la quinta, con todo, ¿viste? Que uno no quiere ver las cosas como siempre, ¿no? Sí. Darle un toque. El patio es fundamental, ¿no? Hermoso, disfrutar de las plantas, todo. Así que tenemos a Miriam, que hoy nos va a estar compartiendo unos tutores, se llaman. Es una manualidad que ella hace, tiene una gracia especial, pinta, bueno, hermoso. Todo lo que hace es tan lindo. Así que bueno, sin más, vamos ahí a ver ese videíto. Hola chicas, buenas tardes. Yo soy Miriam Magallanes y les quería presentar, para hacer tutores en Tergopol y palitos de Briochet. Son manualidades, que podemos hacer en casa para decorar nuestras plantas y que queden con un toque de alegría. Vamos a continuar. Los materiales que necesitamos para hacer estos tutores para macetas son una pistolita, de silicona o un pegamento que sea para Tergopol, porque si es otro pegamento lo rompe. Un cúter, palitos de Briochet, la barrita de silicona, pinceles y una lija al agua 00, chiquita, finita. Después necesitamos el molde, que nosotros lo calcamos sobre el Tergopol y lo ponemos arriba de una maderita. Esta es una madera y lo vamos cortando, con el cúter, ¿no? Y lo vamos cortando todo hasta el final, al fondo, y después sacamos todos los excedentes y bueno, y después agarramos el pajarito con la misma lija, le empezamos a trabajar todo el contorno para sacarle todo lo anguloso y de sacar esa parte angulosa para que quede más redondeado, ¿no?
Y una vez que nosotros hacemos eso, después seguimos con el palito de brioche con una cinta engomada, y de esta forma lo vamos arrollando y se va envolviendo, o sea, hasta terminar, ¿no? Después necesitamos plumitas, que si hacen un pajarito violeta, ponen plumas violetas, si hacen rojo, con pluma roja, y así. Y después tenemos color negro y blanco, que es para el ojito, ¿no? Y de esta forma, o sea, agarramos, ponemos en estas bandejitas de fiambre que siempre tenemos y pintamos, o sea, el pajarito lo vamos pintando, lo mojamos un poquito el pincel en agua y después seguimos pintando hasta terminar, ¿no? Y una vez que esté seco, cuando ya está seco, dibujamos el ojito y se lo empezamos a pintar, ¿no? Y una vez que se lo pintamos, ya después procedemos a pegar las plumitas y bueno, y de esta forma vamos hasta terminar, ¿no? Yo no sigo porque no da el tiempo, pero ustedes en su casa van a tener tiempo y lo pueden hacer tranquilas, ¿no? Bueno, después les muestro cómo le pego las plumitas y listo. Todo del pajarito, ¿no? Le ponemos con la silicona, le ponemos en la plumita un poquito de silicona y lo pegamos. Y de ahí lo giramos un poquito y le volvemos a poner un poquito de silicona y lo giramos hacia arriba para darle esa curvatura de la plumita, ¿no? De ahí lo damos vuelta y hacemos lo mismo con la otra plumita. Le ponemos acá sobre el borde del palito un poquito de silicona y después le ponemos al terminar. Entonces ahí procedemos a pegar la plumita y así nos queda el pajarito, o sea, con la formita de las alitas, ¿no? Y después acá en esta plumita le ponemos un poquito de silicona en la punta y lo ponemos de forma, o sea, no así de esta forma, sino de esta, lo pinchamos ahí, lo enterramos y esa es la plumita de la cola, ¿no? Y así nos va quedando de esta manera. Y para no hacerlo, o sea, tan simple, le podemos agregar también, si queremos otro color de plumita, que le ponemos silicona de la misma manera y hacemos el formato de las alitas, ¿no? Y así del otro lado igual. Le ponemos un poquito de silicona en la punta, lo pegamos y de ahí le hacemos la curvatura de nuevo. Y volvemos a pegar y ya nos queda mezclado con dos colores de plumitas, ¿ves? Y así igual procedemos para la colita. Le ponemos un poquito de silicona y enterramos la plumita y la ponemos al lado donde pusimos la otra y le ponemos la otra plumita. Y así nos queda un pajarito multicolor. Bueno, que lo disfruten y lo puedan hacer a cada uno de los pajaritos para poner en las plantas, para usarlos como tutores y disfruten, o sea, de los pajaritos. Bueno, chao, hasta pronto, chicas. Bueno, Ani, ahora vamos a hablar de mujeres relevantes. Qué importante esta parte que tiene que ver con estas mujeres que se destacaron en la historia, ¿no? Tal cual. Del cristianismo. Así que tenemos a esta mujer que se llama Amanda Berry Smith. Fue una mujer que nació en 1837. Ajá. Y falleció en 1915. Pero bueno, tuvo una vida agitada, se podría decir, ¿no? Porque fue una mujer que nació siendo esclava. Y su padre, bueno, trabajó duro para que ellas pudieran salir y, o sea, ser libres. Y ahí no se detuvo, digamos, su vida, sino que ella vivió una vida trabajando y esforzándose. Una mujer que enviudó a los 30 años, ya había enviudado 2 veces. Aunque no me creas, se casó por primera vez a los 17 años y luego volvió a enviudar, le quedó una sola hija.
y con esa hija fue haciendo, o sea, anduvo por un montón de lugares predicando el Evangelio, ¿no? O sea, ella tuvo una enfermedad muy grave y eso la llevó a soñar, y en ese sueño ella tiene como una revelación de lo que Dios iba a hacer con ella, que Dios iba a llevar multitudes que sirvieran a Dios gracias a su predicación, ¿no? Ella era una mujer de color, Marina. Era, ¿vos dijiste, no? eso Sí. no lo dije, claro. Era una mujer que era de color, o sea que para ella fue más duro que para cualquier otra mujer, ¿no? Una mujer de esta época quizás no sería como en el caso de ella, ¿no? Porque ella fue una mujer que, como decía, nació esclava, y además tuvo otras cuestiones como ser mujer y en esa época, y encima ser de color, o sea que eso era para la Todas historia. cosas que la iban como trabando, ¿no? Claro, que podrían haber sido trabas, pero que en ella generaron que fuera una mujer totalmente determinada y una mujer que trascendió en las misiones, ¿no? Y no solo eso, sino que ella se dedicó a acompañar a otras mujeres para que su ministerio también se desarrolle en otras mujeres, ¿no? Que pasaron por allá por el siglo XIX y parte del siglo XX. Así que la verdad que esta mujer, como podíamos hablar con Paula, me llama mucho la atención porque son mujeres que se han determinado y que no se han quedado llorando, porque imagínate que tantos... Vos me compartías que estuvo en India no sé cuántos años sirviendo a Dios en distintos países. Ella en realidad fue esclava en Estados Unidos, luego se va a Inglaterra, de ahí pasa, bueno, está en Europa, en India, y fue conocida hasta en África. Luego regresa a Estados Unidos, pero en Estados Unidos ella se dedica a abrir un orfanato que lleva su nombre, de niños que son también de color. Así que la verdad que es una mujer tremenda. No podíamos dejar de tener... No, Mujeres Relevantes tenía que estar porque realmente... Tiene mucho que ver con el programa de hoy, ¿no? Eso de determinarse y de que la mujer que se determina y permanece es la que alcanza grandes cosas, ¿no? Amén. Así que bueno, para ellas y para su familia. Sí, un mensaje claro esta tarde, ¿no? Perseverantes para alcanzar los sueños, perseverantes para triunfar. Buenísimo. Muchas gracias, Mari, por este espacio. Te dije qué lindo de esto. Bueno, espero que lo hayas disfrutado, Mari. La verdad que sí, no creía que iba a ser tanto. Bueno, sí, la verdad que sí. ¿Te gustó estar en Reinas? Sí, así que bueno, esta fue la primera vez, va a haber otra próxima. Así que gracias por venir, por estar, por dejar de hacer tus cosas y acercarte y compartir esta tarde, esta tardecita hermosa junto a, no solamente a mí, sino a todas las mujeres que están ahí detrás de esta cámara, que en sus casas, en sus hogares recibiendo. Gracias, Mari. Un honor, muchas gracias, Nisi. Bueno. Y seguimos en Reinas, ya nos vamos al último bloque porque nos quedan las perlitas y bueno, no nos podemos despedir todavía. Un ratito más, quédate prendida. Y bueno, llegamos siempre al final. Nos cuesta tanto terminar con este programa, cada vez se están poniendo mejores los programas, así que qué hermoso que podamos estar juntas. Desde Tandil también recibíamos mensajitos el otro día, Fabiana y mi amiga, un besito grande para todas las mujeres de Tandil, de Ayacucho, María. Qué hermoso que desde distintos lugares nos están viendo y que este programa sea de bendición también de la Prida, me han hecho llegar, de la Madrid. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, que pueda extenderse hasta donde Dios lo quiera llevar a este programa, porque lo hacemos con mucho amor, pensado para cada reina. Y como último, este programa ha sido un programa donde desde el primer minuto hemos hablado de mujeres victoriosas, mujeres que se atreven, mujeres que logran perseverar, triunfar a través de las pruebas o a través de los obstáculos, ¿no? Qué importante esa mujer que cree, que avanza, que se determina. Y hay una palabra que quiero compartirte, es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Hay algo que el enemigo quiere traer, es mentira. Hay algo que quiere detenerte en este tiempo, que es la mentira, el engaño de Satanás. Pero hay una verdad
que nos hace libre. Así que en esta tarde, a través de este programa, puedas recibir esa verdad, la verdad de Dios, la verdad de su palabra, que triunfa sobre toda mentira, y es esa verdad que te hace libre. Gracias por estar, por compartir, y bueno, queremos decir que también las ganadoras del sorteo, teníamos ahí a 2 ganadoras, Paola Tedesco y Erika Zulca. Ellas son las ganadoras del sorteo. Paola, el set de bagues, y Erika, cremas de Avon. Así que se le van a estar entregando esos regalos, pero déjame decirte que va a haber un nuevo sorteo. Esta vez, aquellas que les gusta leer, tenemos unos libros que van a sortearse, así que atentas porque hay no más. En días tenemos un futuro sorteo y no te lo podés perder. Bueno, chicas, mujeres, reinas, nos tenemos que ir, así que nos vamos hasta la próxima semana. No te pierdas, reinas, todos los sábados 19 horas por YouTube, por el Face, por medio de todas las redes. Te esperamos.